buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda como siempre su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, mis queridos hermanos, que estamos viviendo este tiempo tan importante, el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, mis queridos hermanos, es un tiempo de meditación y de conversión. Y hoy, mis queridos hermanos, los invito para que compartamos la reflexión de este bello día que el Señor nos ha regalado a través de su palabra. Y para eso vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Pero primeramente, mis queridos hermanos, como siempre, pedir la intercesión y la luz del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder meditar y discernir la palabra de Dios que hoy nos regala. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy nos habla de cumplir, de dar cumplimiento, de terminar, de acabar, de completar lo que se había anunciado por los profetas. Y es precisamente Jesús el que da cumplimiento, y no vino para perfeccionar la ley, sino para que se cumpliera en su plenitud. Y hoy nos dice la palabra de Dios, dice: yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse una de las palabras que se dijeron por los profetas. Fíjense qué importante, mis queridos hermanos. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Y Jesús es el enviado del Padre para dar cumplimiento a la ley y a lo que habían anunciado los profetas. Muchos de nosotros podemos pensar que al venir Jesús, la religión iba a ser más fácil. Pero definitivamente, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice, fíjense bien, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios, como servidores del Señor, estamos llamados a cumplir todo lo que se nos dejó escrito, la palabra de Dios. Y pobres de nosotros, que ayudemos a otros a quebrantar la ley, nos dice la palabra de Dios. Será el menor en el reino de los cielos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero también hay algo muy importante que la palabra de Dios nos dice hoy. Dice, pero el que enseñe, el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Todos los que cumplamos los mandamientos, la ley de Dios, y se la enseñemos a otros, entonces nos dice
que será grande en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, tenemos mucho terreno donde trabajar. Nuestra primera iglesia, nuestra familia, nuestros hijos, la comunidad donde vivimos, con las personas que convivimos, mis queridos hermanos. Ahí tenemos un trabajo muy importante. Jesús es en su sabiduría, nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo para dar cumplimiento. Y antes eran sacrificios de animales para la expiación de nuestros pecados. Pero el Padre mandó a su Hijo, a su propio Hijo, para expiar los pecados de todos nosotros, para que muriera por nosotros y nosotros obtuviéramos la salvación. Y en esta Cuaresma, mis queridos hermanos, la invitación muy importante en todo este tiempo, si nos ponemos a examinar las lecturas, lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña, es motivo de conversión, mis queridos hermanos, motivo de hacer una metanoia en nuestra vida, de hacer un cambio, de revisar nuestra vida. Lo que Jesús vino a hacer fue perfeccionar lo que ya estaba hecho. No vino a cambiar nada. Vino a perfeccionar, a dar cumplimiento al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con su venida gloriosa para expiar nuestros pecados. Dice en la primera lectura del día de hoy del Deuteronomio, nos dice: no vayas a olvidar estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tenemos un trabajo muy grande con nuestra primera iglesia, que es nuestra familia. Nos dice la palabra de Dios: transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mis queridos hermanos, en este tiempo sería bueno hacer una reflexión. ¿Cuánto he instruido yo a mi familia? ¿Le he dedicado tiempo a mi familia para enseñarles a cumplir la ley de Dios? ¿Me dedico un poco de tiempo al servicio de los demás, los que no conocen la palabra de Dios, a enseñarles? Esa es una invitación muy importante, mis queridos hermanos, que Dios nos hace. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, mis queridos hermanos, unos tiempos muy difíciles. La guerra que se está viviendo en este momento, y tal vez muchos de los que están muriendo no conocían la ley de Dios. Y ese es el trabajo que nos dice la palabra de Dios de hoy. Enséñatelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. No se olviden de asistir a la Santa Misa en este tiempo de penitencia, el sacramento de la confesión, la Eucaristía, asistir a la Santa Misa, rezar el Santo Rosario y leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Esa es la invitación, mis queridos hermanos. Gracias por compartir juntos esta reflexión. Que Dios me los bendiga. Y no se olviden, mis queridos hermanos, oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. Bendiciones, mis queridos hermanos.